Recording is on. El ambiente, digámoslo así, ¿verdad? Y así es como nosotros vamos cambiando, pero sí, es muy necesario que comencemos a autocriticarnos, ¿verdad? Solamente eso. Perfecto, muchísimas gracias, Urania. Vamos a cederle ahora la palabra a Julio César, por favor, para que active su micrófono y pueda dar su opinión respectiva con respecto a lo que se ha planteado hasta el momento. Julio César, tienes la palabra. Buenas noches, mis hermanos. Decidí hablar para superar un poco la timidez, até porque não hablo muy bien español. La primera reflexión, un poco de los 5 sentidos, y los 5 sentidos, de certa forma, é uma mente muito intelectual, né, muito subjetiva. Não dá para alcançar a verdade. De certa forma, superando os 5 sentidos, poderemos alcançar a verdade. E na segunda reflexão, essa hora, pensei sobre esse exercício como uma tarefa, uma atividade para autoobservação, né? Você meio que respira, se acalma e se autoobserva. Alcança uma melhor autoobservação. É muito bom essas ensinanças e muitas graças a você pela enseñanza de esta noche. Muchas gracias, Julio, por compartirnos. Esperamos que no sea una barrera el idioma. Aquí vamos a procurar entonces también aprender portugués. Entonces, tendremos la oportunidad para seguir escuchándote y lo que dices es cierto. Ese proceso de autoobservación, como lo indicamos desde la sesión anterior, es algo y es una herramienta fundamental que implica que sí hay que tener en cuenta lo que está a nuestro alrededor, claro que sí, si no vivimos pues también desconociendo lo que está a nuestro alrededor, pero lo más importante es eso, que empecemos a dirigir esa observación hacia nosotros mismos. En eso consiste esa gran herramienta y es empezar a identificar. Entonces, hagámonos siempre esas preguntas de qué está pasando en mis pensamientos, qué ideas tengo, qué está ocurriendo en mi cerebro pensante, qué está ocurriendo con mis sentidos, qué estoy sintiendo, no solo de manera superficial, sino eso cómo me lleva realmente a procesar emociones y qué es lo que estoy haciendo con mi cuerpo físico. A veces no nos damos cuenta ni siquiera cómo nos sentamos o cómo caminamos, cómo tomamos los ciertos objetos con nuestras manos o tan solo cuando, por ejemplo, estamos consumiendo alimentos, cómo comemos, cómo masticamos de una manera así desbordada, desorganizada, ni siquiera probamos, no sentimos los sabores, ni las texturas, ni lo dulce, ni lo salado. Entonces, todo esto nos va encaminando a que empecemos a hacer esa reexploración. Urania decía algo muy cierto y es que tenemos que empezar a desaprender lo que nos habían, como indicaba anteriormente, y adentrarnos en este proceso de, en esta dialéctica de la enseñanza gnóstica, empezar a vivir nuestra vida cotidiana. Eso es lo fundamental. Ahora, aprovechando pues las intervenciones que ustedes han hecho, vamos a retomar el contenido de este módulo y eso quiere decir que vamos a hablar de la lección 2. En la lección 2 se nos habla de los aspectos importantes en la vida. Ya viene otro aspecto más a sumarse a lo que hemos venido refiriendo con relación a lo que es este aprendizaje. Y en esa lectura que cada uno de ustedes fue haciendo, pues se nos habló ya de otros aspectos interesantes, que después en otras lecturas, en otros temarios de estudio, vamos a profundizar. Tiene que ver con la fuerza del pensamiento, la mente humana y la mente cósmica. Cómo nosotros vamos a darnos cuenta de las capacidades y habilidades que tenemos, no solo para almacenar información, conceptos y teorías, sino cómo usamos esas otras posibilidades que tiene nuestro cerebro, nuestra capacidad del pensamiento, para llegar más allá de lo que tal vez ya no es tangible. ¿Cómo nosotros vamos a entender entonces que situaciones en la vida cotidiana, por ejemplo, que
nuestras madres dicen, es que tengo un sentimiento aquí, hay algo que me dice que mi hija, que mi hijo, que mi esposo está atravesando por una situación particular. Ahí ya estamos hablando también de la intuición, pero cómo muchas veces nuestras ideas, nuestras formas de pensar nos llevan a que se materialicen muchas situaciones de la vida cotidiana. Somos creadores de esos pensamientos y también somos creadores de todo lo que implica la funcionalidad de este planeta Tierra, de nuestro sistema solar, del cosmos, del universo en sí. ¿Cómo vamos nosotros a entender que esta máquina humana tiene tantas partes tan funcionales que están integradas todas en este cuerpo, pero que más allá de eso que es físico, hay algo que nos une con otros aspectos importantes que están más allá de nosotros? Entonces, es cómo realmente vamos a darnos cuenta que si hacemos unos buenos ejercicios de respiración para controlar no solo la ira, sino entender cualquier otra situación de nuestra vida cotidiana, cómo nos vamos a concentrar. ¿Y qué implica esa concentración? Aquí en ese libro nos empiezan a explicar cómo vamos nosotros a aprender a concentrarnos y a proyectar la mente. Es decir, no para que vivamos en la fantasía y en el que, ay, es que voy a realizar esto, voy a ir a viajar, voy a ir a conocer, voy a empezar a cambiar el otro año porque ya se va a acabar este 2025, entonces en el otro año sí empiezo a cambiar. No ese tipo de proyecciones, sino realmente lo que necesitamos empezar a materializar en nuestra vida cotidiana. Si queremos ser honestos, si queremos mantener nuestra vida equilibrada, vivir en armonía, pues concentrémonos en ello, que no sea solamente una idea, sino que eso empecemos a sentirlo y lo empecemos a hacer. El hecho fundamental de que lo materialicemos ya nos lleva realmente a decir, ese es mi propósito, esa es mi meta, ese va a ser mi objetivo, para empezar a revisar qué es lo que tengo que cambiar y empezar a cambiar nuestra forma de pensar. Esa fuerza del pensamiento, esa manera como nos entendemos que somos una gran conexión entre todos, esa mente humana, entonces ese propósito que sea no en función de seguir fortaleciendo el miedo, la mentira, la vanidad, la superficialidad de la vida cotidiana. No nos enfoquemos en eso, enfoquémonos entonces y concentremos nuestros pensamientos en que como mente humana que todos estamos conectados, vamos a fortalecer la armonía, el bienestar, la responsabilidad, el cuidado por el cuerpo, la manera como nos estamos alimentando, que seamos cada vez más sinceros, que tengamos la posibilidad de ser muy diligentes en el trato con las demás personas. Entonces, todos esos aspectos los podemos ir analizando y reflexionando en torno a esto que nos están invitando a analizar y a entender de esta lección número 2. El pensamiento es importante para poder guiar las labores que desarrollamos a nivel cotidiano, porque a través de la imaginación pues tenemos la posibilidad de poder establecer qué vamos a desarrollar, cómo, cuándo, el qué o el por qué, y pues saber ya después dentro de esas circunstancias cómo nos vamos a desarrollar. Si no tuviésemos la oportunidad de razonar, pues no podríamos emitir ideas. ¿Qué nos diferencia de nuestros hermanos menores, como los animales, las plantas o los minerales? Pues que nosotros tenemos pensamiento. Este a su vez, obviamente se convierte en instrumento para que a través de las ideas pues podamos pues plantear pues lo que conocemos en la vida cotidiana, desde hacer una casa, un edificio, hasta pues tener una empresa o tener las posibilidades de servir a la comunidad, sea como sea. Pero básicamente el pensamiento es una herramienta que o se expresa el error o el agregado psicológico o tiene la oportunidad el ser de poderse manifestar. Entonces, ahí tenemos las posibilidades y esa concentración, si nosotros la llevamos a un propósito de cambio en nuestras vidas, pues va a ser muy diferente. Nos vamos a dar cuenta que nos vamos a relacionar pues con personas de diferentes aspectos, pero sobre todo con afinidades hacia lo que uno está buscando. Porque lo espiritual no solo es decir que pues debo tener una creencia o debo tener una religión, cuando ni siquiera entendemos nuestra propia religión, ¿sí? ¿Qué es lo que nos permite realmente determinar nuestra propia religión? Pues que nos volvamos a conectar con lo que somos, con nuestro real ser. Y eso cambia. Entonces, en esa concentración tenemos la posibilidad de poder desarrollar nuestras propias vidas. Podemos planear, no solo en lo material, sino en lo espiritual. ¿Qué es lo que queremos? Pues buscar ese equilibrio para que podamos avanzar.
Y aquí dentro de esos aspectos o factores básicos para el triunfo en la vida, pues tenemos que ver las leyes de la naturaleza misma y está la ley del karma, que dependiendo de lo que hagamos, pues eso es lo que vamos a recibir. Necesitamos un ahorro bien interesante y nuestros actos determinan sinceramente qué es o cuál es el propósito de nuestras vidas. No solo para nosotros mismos, sino también para los demás. ¿Qué estamos aportando a la sociedad? ¿Sí? Y lo que aportamos a la sociedad es lo que somos nosotros. ¿Qué pensamos, qué sentimos o cómo actuamos? Y por tal razón, pues tenemos la posibilidad no solo de entender a la naturaleza misma, sino que también nos vamos a no solo a interesar, sino realmente a profundizar en lo que somos nosotros, porque ahí está la causa, pues, de todos los problemas que vemos en el mundo. Pues básicamente la ley del karma tiene que ver con esas situaciones que son muy duras y que por alguna razón o circunstancia nos vemos inmersos cada uno de nosotros. Pues vemos algunos aspectos como enfermedades, problemas económicos, problemas de trabajo, problemas de relacionarnos con las demás personas, pero que en sí las consecuencias o el desarrollo de esos procesos de las mismas leyes, pues tienen que ver con nosotros mismos. Porque si tenemos una forma de pensar que nada tiene que ver con lo que realmente necesitamos, pues ahí es donde vienen los problemas. ¿Por qué no podemos ser exitosos? Bueno, nosotros podríamos determinar que el éxito lo vamos a encontrar por el solo hecho de decir que tenemos dinero, tenemos un buen trabajo y eso lo necesitamos. En la gnosis no se especifica o no se dice que es que eso no lo vamos a buscar. Sí necesitamos el dinero, sí necesitamos trabajar porque necesitamos techo, comida y abrigo. Necesitamos con qué comer, necesitamos cómo podernos movilizar. La cuestión está en cómo vamos a utilizar esos recursos que tenemos, que eso es muy diferente, ¿sí? Y si aprendemos a manejar esos recursos, pues tenemos la posibilidad de poder vivir de forma integral, de forma equilibrada, ¿sí? Pero también hay otros tipos de recursos que tienen que ver con nosotros mismos, es decir, interiormente. Si sabemos administrar nuestra forma de pensar, nuestra forma de sentir y nuestra forma de actuar, pues la vida nos va a cambiar y ahí vamos a encontrar nuestra verdadera espiritualidad. Ya después decidimos realmente qué camino vamos a desarrollar, porque dentro de la religión hay muchas manifestaciones de culto y dentro de esas manifestaciones de culto, dentro del ámbito cristiano, pues estamos nosotros los cristianos primitivos a través de la gnosis y rendimos culto pues a la divinidad y eso hay que hacerlo, pero el principal culto que debemos rendir a la divinidad está en nosotros, está dentro de nosotros, si no nos hemos dado cuenta, y la enseñanza gnóstica pues nos amplía estos aspectos a través de estos estudios para que nos demos cuenta cómo podemos acceder a la divinidad y en ese sentido desarrollarnos de forma exitosa en nuestra propia vida. Por eso la práctica para esta lección que nos entrega el maestro tiene que ver con una aguja, ¿sí? Si nosotros nos acostamos y ponemos en un hilo la aguja esa que utilizamos para remendar las prendas, ¿sí? Nuestra ropa y demás, la costura, la colocamos así, nos concentramos, nos vamos a dar cuenta que vamos a poder mover esa aguja con la fuerza del pensamiento. Entonces, ¿qué quiere decir esta práctica? Que el pensamiento sí es una energía y que tiene la oportunidad, obviamente, no solo interiormente, sino exteriormente, de tener una implicación en el desarrollo de nuestras propias vidas. Lo mismo lo emocional o las emociones, o lo motor instintivo sexual, que es la acción, y tener la posibilidad de poder manejar esa fuerza. Entonces, ¿qué nos está diciendo el maestro en esta lección? Pues que hay unas fuerzas que necesitamos aprender a manejar. Tenemos unas herramientas, unos elementos que no solo tienen que ver con este cuerpo físico, sino que está dentro de nosotros, que nos permiten desarrollarnos en nuestra propia vida. Cada una de las reflexiones que en estas lecciones encontramos son aprendizajes para nuestra vida. Si empezamos nosotros a darnos cuenta cómo funciona, qué es lo que está pasando, cómo me están dando esta orientación, comprobémoslo. Lo más importante es que empecemos a comprobar lo que allí se nos narra para que vayamos asimilando la información y eso se convierta en ese aprendizaje. Tenemos que aprender estos nuevos procesos, debemos realmente llevar la capacidad de nosotros de decir, vamos a lograrlo y tenemos la capacidad de cómo hacerlo. Entonces no es solamente decir, ay, es que eso es algo muy sencillo, yo lo hago después, lo hago mañana, lo hago cuando haga sol, lo hago cuando tenga mejor dinero. Empecemos ahora. En este preciso instante que estamos aquí todos muy atentos y muy precisos a lo que estamos estudiando, hagamos una rápida revisión
cómo estamos sentados, cómo tengo ubicados mis pies, cómo siento mi columna vertebral, mi cintura, mi tronco, qué estoy haciendo con mis manos, qué sonidos estoy escuchando que me están distrayendo de la sesión o estoy completamente concentrado y atento a cada palabra que voy escuchando y estoy entendiendo también mi ritmo de respiración, cómo va, cómo está mi temperatura corporal, en qué estoy centrando mis pensamientos en este instante, porque nuestros pensamientos son demasiados en este instante, pero la idea es que estemos enfocados y concentrados en esto que estamos aprendiendo. Entonces, si nos tomamos esos segundos para que en este instante hagamos esa revisión de ese mundo interior y ese mundo exterior, podemos decir que estamos sincronizados, que estamos en esa perfecta armonía de entender ese proceso. Eso es lo indispensable y así es como debemos hacerlo permanentemente, todo el tiempo, en todo momento y en todo lugar debemos estar revisando si estamos en lo que estamos. O muchas veces nosotros estamos pensando lo que no es, haciendo lo que no es en un momento determinado. Allí vale la pena que cada uno de nosotros empiece a revisar entonces cómo hacemos para avanzar en ese proceso espiritual, cómo vamos entendiendo nosotros qué está ocurriendo y si nos estamos tomando el tiempo importante para esa respiración, para esa concentración del pensamiento. Entonces, lo que estemos nosotros procesando aquí en este cerebro es lo que nos va a permitir empezar a sentir distinto y a hacerlo distinto, que eso es necesario. Cada uno de nosotros va a empezar a comprobar eso, cómo lo vamos a manejar, cómo lo estamos realmente iniciando en este momento, a qué nos estamos nosotros refiriendo cuando vamos a revisar el sentido que estamos sintiendo, frío, calor, desesperación, alegría, tristeza, frustración y todo eso, qué es lo que me hace pensar, qué es lo que me hace sentir, cómo realmente esos pensamientos los voy a seguir fortaleciendo para sentirme más débil, para sentirme más frustrado, para sentirme de pronto más dubitativo de lo que soy capaz de hacer. Entonces, si detenidamente ustedes después de esta lección van a releer lo que allí está escrito, tengamos la certeza que se nos va a ampliar el espectro y decimos, claro, ahora sí entiendo por qué me están hablando aquí, por ejemplo, de esas circunstancias favorables, de cómo concentro el pensamiento, porque se nos habla entonces que tenemos que proyectar y reflexionar siempre en lo que va, en lo que estamos haciendo, en lo que está pasando, cómo así que cristalizamos los hechos y las situaciones. Entonces, allí realmente estamos aprendiendo un poco más y ese aprendizaje es el que nos va a dar la ventaja para darnos cuenta qué es lo que realmente necesitamos en la vida cotidiana. Y para entender y concluir lo que nos invita esta lección hoy, hagamos esa reflexión. Preguntémonos entonces cómo hacemos nosotros para asimilar lo que allí está plasmándose en estos escritos. Por ejemplo, de qué manera nuestros pensamientos y creencias que son limitantes nos sostienen en una situación pobre y miserable en lugar de proyectar el futuro. ¿Cómo hacemos nosotros para entender entonces que sí podemos lograrlo, que sí vamos realmente a materializar una forma adecuada de aprender a vivir nuestra vida cotidiana? Cada uno de ustedes haga como esa introspección y empezar a revisar. Claro, es que si pienso de forma tan negativa constantemente, si digo es que no soy capaz, es que nadie me entiende, nadie ha sufrido como yo he sufrido, es que a mí me ha tocado muy duro en la vida, es que ha sido todo muy difícil para mí. Si seguimos pensando así, ¿qué es lo que nos va a pasar en la vida cotidiana? Pero si empezamos a generar unas formas distintas de pensar, claro, es que tengo que ser más organizado en mi día a día, debo empezar a establecer tareas que sean realmente importantes para desarrollar las diferentes labores de mi vida cotidiana, es que no tengo que echarle la culpa a los demás, sino es que tengo que empezar a organizar cómo voy a llevar mi día a día, qué es lo que me gusta estudiar, qué es lo que voy a aprender, cómo voy a realizar mi trabajo. Todo eso hace parte de ese triunfo. Recordemos que aquí ya nos están hablando de otra forma de ver el triunfo, no solo con un reconocimiento social o por nuestra posición económica, sino ese triunfo interior hacia dónde nos está llevando. ¿Cómo vamos nosotros realmente a entender y armonizar la manera en la que estamos aprendiendo a revivir nuestra vida cotidiana? Porque esto
no es al azar, esto tiene un sentido muy claro y concreto para los que estamos en este momento aquí conectados. Estamos llamados a revisar nuevamente qué es lo que vamos a empezar a hacer en este instante. Tenemos inquietudes espirituales, tenemos unas inquietudes que nos llevan como a esas formas religiosas, a esas prácticas. Bueno, empecemos por este momento. ¿Cómo vamos a iniciar allí este proceso trascendente? ¿Cómo vamos a entender ese trabajo importante de lo que cada uno de nosotros está llamado a hacer, pero que lo podamos materializar? Y otra inquietud interesante. Pero primero le vamos a dar nuevamente la palabra a Julio César. Te escuchamos. Uma duda sobre pensamentos negativos. O que fazer quando surgem esses pensamentos, porque às vezes ficamos muito culpados, com culpa. O que fazer para dissipar esses pensamentos? Si nosotros tenemos en cuenta lo que nos explicaban anteriormente de la concentración, debemos revisar entonces qué es lo que genera que empecemos a tener esos pensamientos negativos, ¿sí? Si es algo que realmente quiero dejar de hacer o es algo que definitivamente veo que no es importante realizarlo. Entonces, ¿cómo vamos a prestarle atención a cuáles son esos pensamientos negativos? ¿Son de frustración? ¿Son de miedo? ¿Son de pronto de amor propio, de orgullo, de vanidad? Y entonces cuando empiezo a entender desde dónde viene y qué es lo que está pasando, entonces ya digo, es que es mi orgullo el que me lleva a pensar de esa forma negativa. Es que es de pronto mi timidez o ese miedo a afrontar mi vida cotidiana lo que me lleva a pensar que no voy a ser capaz de realizar mis propósitos. Entonces hay que hacer como un paso a paso, empezar a determinar cuáles son esos pensamientos negativos y empezar a revisar por qué tengo esos pensamientos negativos, sobre qué estoy pensando negativamente, sobre los demás o sobre mis propias capacidades. Y para empezar a revisar ese proceso, cómo los invertimos, pues dejar de pensarlo de esa forma y cambiar esa forma de pensar. Entonces, es que no voy a poder, es que no tengo dinero. Un momento, voy a revertir el proceso y voy a revisar qué sé hacer, cuáles son mis habilidades, mis capacidades y lo empiezo a hacer. Es que sí lo voy a lograr porque me voy a organizar, porque voy a revisar qué tareas tengo pendientes por hacer y voy a empezar realmente a cambiar ese proceso. Entonces, si cambiamos la forma en la que pensamos, nuestro sentir va a empezar a direccionarse para que en la acción podamos materializar el asunto. Pero eso es algo que nosotros debemos hacer de una manera paulatina. No es algo que uno diga, ya, cambié el pensamiento y ya, mi vida se arregló, porque son muchos pensamientos que están asociados a otras formas de sentir y de pensar. Entonces, allí es donde debemos hacer un ejercicio importante, tomarlo con calma y concentrarnos realmente en qué es lo que vamos a empezar a hacer. Por eso es importante cuando nosotros revisamos nuestra vida cotidiana, pues darnos cuenta de lo que estamos estudiando con las circunstancias pues que se están presentando en nuestra propia vida. Ahí nos vamos a dar cuenta cómo el pensar o esos pensamientos impactan. Por ejemplo, en las decisiones que tomamos en el trabajo, ¿sí? Con la familia, con los compañeros, con los amigos, etcétera, etcétera, etcétera. O con uno mismo, uno qué decisiones está tomando con respecto a cómo está administrando el dinero o de las posibilidades con respecto a los trabajos a los que quisiéramos nosotros acceder. Eso es de suma importancia. Por eso diariamente, como se plantean en estas reflexiones, pues ¿cuál es la frecuencia o cómo nos damos la posibilidad de poder concentrarnos mentalmente? Es decir, en pensamientos, pero también en sentimientos y en acciones, ¿sí? Y fijar la atención en una sola cosa. Eso es como cuando nosotros queremos hacer tantas cosas, pero a lo último pues no tenemos ningún resultado porque no hicimos ninguna de las cosas que nos proponíamos. Dijimos en algún momento de nuestra vida que queríamos ser músicos, por ejemplo, pero la música no era nuestro rol, ¿sí? O teníamos otro tipo de capacidades y no las exploramos. Y cuando pasan los años, pues llegamos a una conclusión y decimos, bueno, pero yo quería hacer otra cosa, pero las circunstancias de la vida me llevaron a otra circunstancia. Puede ser que no esté feliz,
puede ser que haya sido exitoso financieramente, pero nos hemos preguntado realmente si estamos a gusto con eso que estamos haciendo. O realmente aprovechamos la coyuntura de esas circunstancias o los espacios donde estuvimos, pues para poder catapultarnos también, no solo económicamente, sino espiritualmente, con nuestra forma de pensar, sentir y actuar, o cómo nos relacionamos con las demás personas, si realmente nosotros tenemos la capacidad de poder entablar una conversación sin nosotros juzgar o estar criticando, como se decía anteriormente en la lección 1. ¿De qué manera vamos a ser exitosos? ¿Solo económicamente, solo materialmente? ¿O necesitamos de nuestra psicología particular para que de esa manera nosotros equilibremos los aspectos de lo que vemos fuera de nosotros y que dentro de nosotros esté en correspondencia con las cosas que desarrollamos a nivel cotidiano? Esto es lo que nos enseña la Gnosis, y la Gnosis, por eso decíamos, es práctica, es sencilla y tiene que ver con nuestras propias vidas. Entonces, ahí sí no cabrían esos pensamientos, o como se habla ahorita, los pensamientos negativos que nos distraigan. Pero también hay pensamientos buenos que tienen que ver con los errores. Entonces hay que aprender a distinguir, porque la conciencia está por encima de eso, de lo bueno y de lo malo. Pero aquí ya el maestro nos va entregando en este primer grado de estudio cómo nuestra vida cotidiana, cómo tenemos que prestarle atención a nuestra vida cotidiana para poder encontrar el propósito de nuestras propias vidas, porque eso es la gnosis, nuestra propia vida es la gnosis, y así de esa manera poder avanzar, obviamente, dentro de lo que no solo nos hemos propuesto, sino realmente encontremos lo que estamos buscando pero no hemos podido explicar. ¿Cómo podríamos nosotros definir a la conciencia, o cómo podríamos definir un camino, o cómo podríamos hablar de la espiritualidad si ni siquiera conceptualmente lo podríamos definir? Podríamos decir, no, la espiritualidad tiene que ver con una creencia, sea católica, sea protestante, sea la misma gnosis, se puede volver pues en una creencia, pero esa creencia pues tampoco nos podría definir. Podemos decir que no creemos en nada, pero de igual manera ahí está el ser en nosotros. Todos tenemos las posibilidades, las mismas posibilidades para poder acceder a lo que es la conciencia, pero depende de nosotros, cómo vamos a aprovechar nuestras propias vidas. No todo va a ser bonito en nuestras vidas. Si todo fuera bonito, pues no se presentarían las situaciones que en algún momento nos agobian. Pero las circunstancias, aún siendo buenas o malas, pues nos toca aprovecharlas para poder ser exitosos en la vida. Por muy difíciles que éstas sean, pues se requieren para que nosotros podamos trascender y así podamos vivir una vida mejor. Entonces hemos como detallado realmente en qué consiste el contenido y hacia dónde nos va a direccionar este libro de introducción a la gnosis, haciendo el detalle de lo que es ese prefacio, de lo que es ese primer grado de introducción a la gnosis, de lo que es esa lección 1 y la lección 2. ¿Cómo vamos a abordar esos temas para llevarlos a nuestra vida práctica? Cada quien busca la forma, a su ritmo, a su modelo, de empezarlo a implementar, que eso se convierta en un reto, en una comprobación constante. Cuando hablamos de esos aspectos fundamentales, es que vayamos más allá de lo que nos lleva realmente esta reflexión. Por eso les insistimos que es necesario que previamente lo estén leyendo, lo estén analizando. Como les explicábamos, el chat de WhatsApp para quienes están inscritos va a estar habilitado para que planteemos esas preguntas. De pronto en esta sesión así en vivo puede generar como cierta duda, como cierto temor de participar, pero la idea es que poco a poco vayamos haciendo ese reconocimiento de lo importante que es escucharnos y dar nuestra opinión. Eso es relevante y eso nos va a ayudar mucho a también vencer ese agregado psicológico que nos dice: usted se va a equivocar, usted no lo puede hacer, usted no sabe hablar, se va a enredar para hablar, eso nadie lo va a escuchar, lo van a criticar. Entonces empecemos a generar una acción contraria a lo que ese defecto nos está diciendo que no podemos hacer, y sí debemos adentrarnos en ese posicionamiento. Cuando empecemos realmente a adentrarnos en estas lecturas, cuando las aprendamos, o sea, cuando las hagamos parte de nuestra vida cotidiana, vamos realmente a querer consultar mucho más y aprender más. Tenemos unas conclusiones para compartir con ustedes de lo que ha sido esta primera parte de estudio del módulo.
Entonces hemos planteado pues unos aspectos interesantes, porque planteamos siempre preguntas, porque así es como podemos realmente ejercer un proceso de entendimiento, ¿sí? El por qué, el cómo, el cuándo, de qué manera, y eso nos va a ayudar realmente como a asimilar de una manera mucho más sencilla la información. Una de las conclusiones es la siguiente, y ojalá que ustedes nos compartan también su sentir con respecto a esto. ¿Cuáles son los defectos que más distorsionan nuestros sentidos? Si nosotros empezamos a revisar, ya que entendemos que hay unos defectos base fundamentales, y de esos cómo empieza realmente a afectar, porque lo que en un momento nos explica Urania, ¿sí? ¿Qué pasa cuando observo y qué es lo que observo con mis ojos? Y eso cómo lo traduzco. ¿Qué pasa cuando escucho cierta información y eso a dónde me lleva? Entonces allí es importante que empecemos a revisar en el día a día qué es lo que está pasando, por ejemplo, con el orgullo, que muchos dirán, no, es que no soy orgulloso, pues soy una persona muy buena, no tengo ningún problema, respeto la ley, cuido mi casa, no me meto con nadie, pero revisemos realmente entonces qué es lo que nos está llevando a muchas veces negar lo que somos nosotros. Muchos dirán, no, es que no somos iracundos, no, soy la persona más tranquila y más paciente a vida y por haber, pero y si de pronto estoy haciendo una fila y alguien pasa o me empuja o quiere meterse en la fila, ¿cómo es mi comportamiento? Allí es interesante que empecemos a revisar. O decimos, no, es que solo es un defecto el que a mí me molesta y es el de la pereza. Los otros no soy ni mentir, no soy lujurioso, no soy glotón, no soy iracundo, no soy envidioso, no, eso, solamente soy perezoso, no más. Bueno, si usted considera que es perezoso, empiece a revisar entonces qué pasa en su máquina humana, en sus 5 sentidos en función a ese defecto, y va a darse cuenta que ese defecto de la pereza está asociado con otros agregados psicológicos, con otros defectos, con otros errores. Eso es indispensable que lo analicemos allí. Otra conclusión, por ejemplo, el camino a la perfección requiere, además de poseer un buen conocimiento teórico, poner en práctica lo aprendido. Es esencial y creo que todos los aquí presentes tenemos eso muy claro. No basta solamente con leerlo, con decir que el concepto está entendido, sino que en la práctica eso cómo funciona. Porque muchas veces, por ejemplo, estos aparatos traen un manual de instrucciones, lo revisamos así como muy rápidamente y decimos, sí, es que ya sé cómo funciona, eso es fácil. Y usted empieza a manejar la herramienta y a oprimir los botones, a desplazarse en el menú y dice, ¿y esto cómo es? ¿Y ahora yo qué hago? No, mejor dicho, no sé. Y nos enredamos allí. Entonces ahí es que poner en práctica realmente esto que estamos aprendiendo. Esas técnicas de respiración, no solo enfoquémoslas en la ira, sino aprovechémosla también para otros momentos de la vida cotidiana. ¿Y qué pasa cuando la implementamos, por ejemplo, con otro agregado psicológico? Y cuando vamos entendiendo esa comprobación, porque ustedes se van a ir dando cuenta que en el transcurso de estas lecturas y de estas reflexiones se nos habla de eso, practicar, aprender, comprobar. Cada uno de ustedes va a hacer el ejercicio de empezar a comprobar lo que piensa, lo que siente, lo que hace, y se va a dar cuenta que nos desconocíamos demasiado, que no nos conocemos. Podemos tener cierta edad, llevar cierto trayecto de recorrido en esta vida cotidiana, pero nos vamos a dar cuenta que no nos conocemos realmente y para eso estamos estudiando estos propósitos importantes. También dentro de esas conclusiones de lo que estudiamos del prefacio, el primer grado, de la gnosis, la lección 1 y lección 2, pues nos indican sobre el éxito y el triunfo, cómo lo vamos a evidenciar en nuestras propias vidas. Por eso el éxito y el triunfo en la vida dependen de la autocrítica. Porque lo más fácil es criticar a los demás y eso es lo que comúnmente pues podríamos definir socialmente que es lo que haríamos y que necesitamos es empezar a volcarnos hacia nosotros mismos para saber qué es lo que necesitamos encontrar, que no está bien, que creemos que está bien pero no está tan bien y que psicológicamente pues nos impacta en nuestra forma de pensar, sentir y actuar. ¿Y cómo vamos a buscar ese éxito y ese triunfo en nuestras propias vidas?
Que necesitamos de lo material, sí lo necesitamos. ¿Para qué lo tenemos? ¿Cómo lo vamos a utilizar? Algunos podemos tener más ventajas que otros a nivel económico o por el trabajo, o algunos de nosotros, damas o caballeros, tenemos pues también dificultades y que tenemos la oportunidad de no saber cómo poder trascender estas dificultades. Entonces necesitamos un conocimiento, no solo ese conocimiento del ojo, como se dice en el prefacio, que es decir, lo que veo con mis 5 sentidos, vista, oído, olfato, gusto y tacto. Necesitamos empezar a ver dentro de nosotros qué pasa, en nuestro pensamiento, en nuestro sentimiento o emociones, o en nuestros movimientos. Entonces ahí sí vamos a saber qué es lo que estamos haciendo. Y la sinceridad radical consigo mismo, ¿realmente me estoy dando cuenta de mis errores? Aún así, las demás personas nos están diciendo, nos indican que nos estamos equivocando, pero sí reconocemos eso, porque la idea o lo que nos enseña la gnosis o lo que estamos viendo en este primer módulo es que el maestro nos está indicando es que empecemos a darnos cuenta por nuestra forma de ser, ¿sí? ¿Qué es lo que estamos haciendo y de qué manera lo estamos haciendo? Entonces, es interesante tener esto en cuenta para que así de esa manera nosotros tengamos en esta cuarta conclusión que la fuerza del pensamiento es la energía superior y manejada adecuadamente y que determina la vida de una persona. Claro. ¿Qué tipo de pensamientos tenemos en el día? Si somos pesimistas, si somos fatalistas o si estamos pendiente más de los demás que de nosotros mismos, pues quiere decir que nuestra fuerza de pensamiento la estamos enfocando en otros aspectos que no nos están ayudando. Pero si realmente utilizamos esa fuerza del pensamiento para darnos cuenta qué es lo que estamos haciendo y de qué manera lo estamos haciendo, pues vamos a cambiar nuestras propias vidas. Puede ser que estamos pasando por una dificultad económica y si organizamos nuestras ideas, nos damos cuenta por qué estamos pasando por esa situación, porque recordemos que hablábamos de la ley del karma, hay cosas que tienen que pasar, pero además de eso planteamos unas ideas interesantes para poder trascender, no solo económicamente, sino psicológicamente. Entonces nuestras vidas cambian. Puede ser que nos hayamos sumergido en problemáticas sociales como el alcohol, la drogadicción, o no básicamente, no solo los que hemos pasado por esos temas, entonces vamos a decir, no, ellos son los únicos que tienen problemas, no podemos tener otro tipo de problemas. La ira nos puede llevar a ser muy violentos, podemos ser violentos con nuestra familia o con nuestros semejantes. Entonces, ¿qué es lo que nos quiere decir la gnosis? Que empecemos a vernos a nosotros mismos para que nos demos cuenta no solo del potencial que tenemos cada uno de nosotros, sino que en el error nos vamos a dar la posibilidad de poder cambiar y que la conciencia se empiece a expresar en nosotros. Entonces, es interesante lo que hemos estudiado en esta sesión número 1 de este módulo número 1 y quisiéramos conocer algunas opiniones de parte de los participantes porque es interesante cerrar el estudio que hemos realizado en esta sesión número 1 con las opiniones pues, que nos puedan aportar y que en sí enriquecen todo este propósito de estudio. Entonces, quienes a bien quieran levantar la mano, nos den sus opiniones para poderles ayudar a activar el micrófono. Tenemos a Rosa Rosario. Por favor, activa el micrófono mientras los otros participantes se animan también a dar sus opiniones. Habilita el micrófono, por favor. El micrófono, por no te favor. escuchamos, ¿No te hermana? Escuchamos? En la parte inferior. Toca la pantalla. Toca la pantalla y... Listo. Perfecto. ¿Ya? Sí. Ok. Bueno, una de las cosas que me interesan en este instante y que personalmente en mi vida me ha pasado es la primera pregunta que nos acaba de hacer hermano Jesús, que qué nos ha llevado a las situaciones en que hemos estado y bueno, llevo yo en la vida pasando por esto y aquello y lo otro y a esta edad he podido llegar al momento de decir que el miedo ha sido un factor impresionante de cómo la vida lo lleva a uno como en un mar, en ese vaivén, en ese viene y va, en esa angustia, pero uno no se da cuenta, o yo nunca me di cuenta de que el miedo me estaba llevando a veces hasta por el camino equivocado.
y tristeza y alegría a la misma vez, que a este momento de mi vida puedo decir que me puedo detener en algún momento de las cosas que me puedan estar sucediendo y puedo verlo. Puedo darme cuenta de lo que ha hecho en mi mente, en mi cuerpo, en mis emociones, en mi vida, en realidad. Y es una lucha diaria, ¿no? Pero es como alegría en el sentido de que como me estoy dando cuenta, quiero más rápido, quiero seguir, quiero no parar. Es algo difícil de decir en esta forma, pero sí, eso era lo único que quería pues decir en esta noche. Perfecto, muchísimas Muchas gracias, estimada hermana Rosa. ¿Quién más se anima? Por favor, levanten la mano. Es importante escuchar las opiniones. Por favor, José Mendoza, vamos a habilitar. Ahora sí, por favor, habilite el micrófono. Dándole clic. Perfecto. Sí, buenas noches. Bueno, aquí estamos nosotros, ¿verdad? Somos esposos y nos costó un poco introducirnos a la reunión, ¿verdad? Pero sí queremos dar nuestra aportación, ¿verdad? Ya que tenemos algún tiempito de conocer esta doctrina y queremos manifestar y decirles a las personas que se encuentran presentes de que anhelamos de que este conocimiento que se está dando en estos momentos, ¿verdad? Le llega a cada uno, a sus mentes, a sus corazones, porque sí damos fe, ¿verdad? De que es algo que, sinceramente, si nosotros lo aplicamos a nuestra vida, vamos a tener resultados, ¿verdad? Porque sí, una de las cosas que generalmente uno ve es como las personas pensamos tan positiva, tan negativamente. Y entonces, cuando nosotros pensamos así, afectamos nuestra vida. No nos damos cuenta que nuestro pensar es nuestro accionar, ¿verdad? Entonces, lo que tenemos que empezar a hacer es a cambiar nuestra forma de pensar, a cambiar nuestro pensamiento. Y para eso es importante el uso de la concentración, tal como lo decía Charot, ¿verdad? Y Jesús, ¿verdad? Es importante es que tengamos ese dominio de nuestra concentración. Y para tener dominio de nuestra concentración, es importante tener dominio de nuestro cuerpo, ¿verdad? O sea, va todo paso a paso, pero es importante irlo poniendo en práctica porque sinceramente, si nosotros lo aplicamos, entonces sí nos vamos a dar cuenta que vamos a ir obteniendo logros que se van a ver reflejados en nuestra vida cotidiana. No vamos a decir que no vamos a tener problemas, no es así la situación. Vamos a saber enfrentarlos, van a llegar a nuestras vidas y entonces vamos a actuar de una manera serena o vamos a través de la técnica de que se hablaba de la respiración, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a decir en ese momento, tranquilo, ¿verdad? Y vamos a hacer una pausa. Y eso es lo que hace que cambien nuestras vidas, no es lo que hace diferente, ¿verdad? No porque no, como decíamos, no van a haber problemas, no, siempre van a haber situaciones y a veces en nuestro proceso de nuestra vida se nos presenta una situación difícil y estamos viviendo esa situación difícil y nos llega otra, pero es esa forma en cómo vamos a enfrentar las situaciones, ¿verdad? Teniendo más serenidad, más control y aceptándolas así, pero entonces eso nos ayuda a que no caigamos en enfermedades, a que no nos sintamos sin control. Entonces, por eso es lo bueno de irla poniendo en práctica en la medida en que nosotros vayamos conociendo todo este conocimiento teórico, nosotros la vayamos aplicando a nuestra vida desde que amanecemos hasta que termina el día y entonces somos capaces de darnos cuenta de qué hicimos mal y cómo vamos a cambiar. Eso es lo que puedo decir. Perfecto. Le concedemos la palabra. Claro que sí. Sí, voy a aportar algo.
cada vez que tengo oportunidad lo digo. Yo soy de las personas que cuando comencé en estos estudios decía, yo no tengo esto, yo no tengo lo otro, yo no tengo esos defectos, pero no había oído hablar de ese mundo interior que tenemos, de ese conocimiento. El maestro habla intelectivo y de la conciencia del corazón, un conocimiento hacia adentro. Cuando empecé yo en este término de la autoobservación, que nosotros observamos con nuestros ojos físicos, pero cuando nos observamos internamente, nos autoobservamos. Entonces ahí empezamos a ver nuestros pensamientos negativos y lo que en la gnosis se conoce como yoes, ¿verdad? O defectos psicológicos. Después, a través del tiempo, me fui dando cuenta que sí tenía todo lo que los conferencistas decían de los defectos o lo que el maestro dice en sus libros, y más todavía, ¿verdad? Entonces, volviendo a los temas que se han tratado, es necesario comprender que tenemos que revisar la información, los PDF de estos libros, y no solo leerlos, sino estudiarlos, reflexionarlos y hasta meditarlos. Si en realidad queremos nosotros absorber la parte teórica y luego llevarlo a la práctica. Porque se va a dar un fenómeno. Nosotros nos vamos a enfrentar a nosotros mismos. Como decía Julio César de los pensamientos negativos. ¿Cómo transformarlos? Cuando nosotros los empezamos a ver, ¿quién es el que piensa eso? ¿Dónde se generan esos pensamientos negativos? ¿Quién los genera? Nosotros mismos. Entonces nosotros vamos buscando la manera de transformarlos, ¿verdad? Y empieza aquella lucha entre nosotros mismos, enfrentándonos a nosotros mismos. Mi nombre es José Mendoza, entonces yo me enfrento a José Mendoza. Pero la doctrina es tan extensa del maestro Samael que más adelante se va a ver, pues, que nosotros necesitamos de un poder divino, porque nosotros no solo somos carne y hueso. En las Sagradas Escrituras está en el Nuevo Testamento, en Pablo, que somos templo del Dios viviente. Pero eso decirlo, digamos, a manera teórica y comprobarlo es un buen tramo. El estudio de la gnosis nos da ese mapa para lograr nosotros encontrar y hablar, ¿por qué no decirlo? Conocer a nuestro ser interior, a nuestro Dios interior. Y es allí donde se va generando el cambio, porque al final nosotros queremos generar un cambio porque todos sufrimos de alguna u otra manera y quisiéramos dejar de sufrir. Y la causa son nuestros defectos psicológicos, ¿verdad? Cuando nosotros vamos comprendiendo eso, vamos cambiando a través del tiempo, vamos encontrando esa paz, vamos encontrando esa tranquilidad, pero ya nosotros vamos cambiando internamente. Quizás voy a dejar hasta aquí para no alargarme más y dar oportunidad a otras intervenciones. Perfecto. Solamente. Muchísimas gracias y bueno, las opiniones que se desarrollan en el marco de, digamos, del propósito de estudio que desarrollamos en esta noche, de esta sesión maravillosa y del estudio de este maravilloso libro que pues es un módulo de estudio, nos permite compartir al tenor de lo que es nuestra propia vida. Miren que esto nos confirma sinceramente que la gnosis tiene que ver con nuestra propia vida y nuestra vida pues define pues lo que realmente somos. Entonces es interesante pues, hacer estos análisis y esperamos a ver que otro de los participantes quiera dar su opinión antes de despedir esta maravillosa sesión. Por aquí Urania y René, por favor activen su micrófono. Sí, con respecto al pensamiento, a ese poder que tiene nuestro pensamiento, fíjense de que es bien fácil poderlo constatar, poderlo comprobar cuando nosotros hemos pensado en una persona
y de repente quizás pensamos en ella en la mañana y ya en la tarde vemos a esa persona y entonces nosotros le decimos, mire, cabal, pensando en usted estaba, cabal, hoy estaba pensando en usted. Ahí podemos ver ese poder que tiene el pensamiento dentro de nosotros, porque por medio de esas ondas nosotros atraemos a las demás personas. Entonces podemos ver de qué tan poderoso es y de esa forma poderlo utilizar para mejorar nuestra vida. Muchas veces el problema es, y nos topamos con este gran problema, fíjense, muchas veces es que somos derrotistas. Entonces tenemos ese pensamiento tan penetrado dentro de nosotros que todo lo que hago me sale mal. Entonces ese pensamiento, recordémonos la fuerza que tiene el pensamiento. Y si nosotros lo usamos para lo negativo, pues este pensamiento no nos va a dejar salir de ese estado en el que nos encontramos, porque son estados en los que nosotros nos encontramos debido a no saber manejar esa energía que es el pensamiento. Entonces es muy necesario primero comprender que es energía, que no es algo, el derrotismo no es algo con lo que yo nací, sino que es energía que yo la puedo transformar para mi bienestar y comenzar a hacerlo mediante la voluntad. Si comienzo todos los días a repetirme, no, es que yo puedo salir adelante, tengo la capacidad para poder salir adelante. Entonces, nosotros podemos salir adelante. Cuando comenzamos nosotros a repetirnos eso constantemente, claro, ese pensamiento va penetrando y va haciendo que eso se cristalice hasta un momento que todo se nos comienza a facilitar. Tal vez teníamos tiempo de estar luchando porque nos saliera un trabajo y no nos salía porque estábamos con ese pensamiento de que no servíamos para nada o que no éramos capaces de poder hacerlo. Entonces, cuando decidimos cambiar eso y comenzamos a decir, sí, soy capaz de poder hacerlo, sí, soy capaz de poder hacerlo, llega un momento en que nos sale el trabajo y nos damos cuenta realmente que sí éramos capaces de poder hacerlo. Entonces, es necesario, por medio de la voluntad, comenzar a hacer esos pequeños cambios dentro de nuestra vida y vamos a ver que es muy posible, ¿verdad? Y muy, si nosotros lo hacemos constantemente, pues podemos irnos dando cuenta que sí es posible ir cambiando ciertos aspectos dentro de nuestra vida. Solamente eso. Perfecto, muchísimas gracias, Urania. Ahora le damos la palabra a Belarmino. Por favor, activar el micrófono. Hola, buenas noches, hermanos. ¿Qué tal? Paz inverencial. Buenas noches, escuchamos. Sí, es muy importante lo que hemos mencionado cada uno y cabe recalcar que la atención y la concentración es bien un hábito que debemos desarrollar para nuestra realización espiritual, para nuestro desarrollo con nuestro exterior, y es una herramienta, le llamo yo, que la Gnosis nos ha enseñado para poder maximizar nuestras virtudes incluso en el exterior. Pero con solo que lo tengamos como práctica diaria y creamos ese hábito en nosotros, nos ayuda exageradamente a estar concentrado desde las primeras horas de la mañana en todo el día. Maximiza todo. Entonces ahí viene, la Gnosis tiene solución para casi todos los problemas que como seres humanos en la relación con la sociedad hay. Y eso es, al poder practicar la atención y la concentración, nos ayuda a interiorizar mejor con nosotros. Porque vamos a poner atención a autoobservarnos. A un ejercicio bien fácil. Usted se despierta y empieza a autoobservarse. Desde las 6, 5 de la mañana
Pero cuando llega a las 8, a las 10 de la mañana, ya se le olvidó observarse. Y va a llegar a las 11, va a llegar a las 12, a las 3 de la tarde se acuerda, me tuve que haber observado. Pero como nuestra atención vacila demasiado, entonces no tenemos ese punto focal. Entonces es de suma importancia hacerlo un hábito diario en nosotros. 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos. Es de suma importancia desarrollarlo. Y asimismo nos va a ayudar también a poder concentrarnos en la meditación, que es algo que en su momento pues, se va a explicar también, ¿verdad? Los hermanos, y que nos va a ayudar a desarrollarnos más internamente, solamente, hermanos. Perfecto, muchas gracias, estimado Belarmino, gracias por el aporte. No sé si algún otro participante, antes de finalizar la sesión, quiera dar su opinión y pues tener a bien pues el compartir sobre lo que hemos estudiado en esta noche. ¿Hay alguien más que quiera comunicar? En el chat creo que también nos expresaron. En el chat nos expresaron lo siguiente. Bueno, nos dan las gracias por la conferencia y pues que es excelente, que muy amables por explicar y compartir y bueno, por el tiempo pues que le otorgamos. Estos momentos son maravillosos porque pues si podemos definirlo así, pues cuando nos dedicamos a esta labor estamos haciendo conciencia del propósito de vida que tenemos que desarrollar. Y si revisamos lo que estudiamos en el prefacio, en el primer grado de la Gnosis, en la lección 1 y lección 2, pues nos están enseñando eso. Estamos trayendo todo lo que es nuestra propia vida para que caigamos en cuenta y así nos definamos dentro de este propósito de trabajo. Eso es lo importante, que nos demos la posibilidad de poder avanzar en nuestras propias vidas y vivamos una vida mejor. Cada uno de los planteamientos que aquí hemos compartido pues nos ratifican que queremos realmente facilitar otros procesos en nuestra vida cotidiana. Le vamos a dar en estos momentos la palabra a nuestro hermano Santos Guillén. Hermano Santos Guillén, habilita el micrófono, lo escuchamos. En la parte inferior de la pantalla. ¿Me escuchan? Perfecto, sí. Bueno, solo quiero aportar un poquito más reforzando lo que dijo Urania Durán sobre el poder del pensamiento. En el año 1900 existía un médico francés, Emilio Coué era su nombre, que fue prohibido por el gremio médico porque él tenía un método para curar a sus enfermos, que era que repitieran 20 veces en el día: cada día que pasa me siento cada vez mejor en todos los sentidos. Y de esta forma se curaban los enfermos con una poca o casi nada porción de medicamentos. Eso es una muestra de lo poderoso que era el pensamiento, ¿verdad? Solamente. Perfecto, estimado hermano Santos, un agradecimiento muy especial. Y sí, tenemos muchos ejemplos de la vida cotidiana. No solo el mundo cambia por las ideas, quienes cambian el mundo somos cada uno de nosotros y eso es importante tenerlo en cuenta para que podamos vivir una vida mejor. Entonces, de esta manera, pues hemos culminado este propósito de estudio agradeciéndole a cada uno de los participantes por la presencia y demás. Recordamos la próxima sesión, que es el jueves 20 de noviembre. Continuaremos con este módulo 1, la sesión número 2 de Introducción a la Gnosis, la lección 3, lección 4 y lección 5 de este maravilloso libro. Tendremos la oportunidad de tener a los instructores, como vemos en pantalla, a Urania Durán Cermeño y a su esposo René Solórzano Hernández. Nos van a acompañar en este proceso de estudio. Un agradecimiento muy especial a aquellos que no lograron ingresar a la sesión. Estaremos compartiendo en el grupo de WhatsApp
los videos para que los analicen, los reflexionen, envíen sus comentarios y demás. Y así de esta manera continuemos con estos propósitos de estudio de la enseñanza gnóstica samaeliana. Bueno, hemos comprobado que estamos dedicando un poco más dentro de nuestra vida cotidiana a estos propósitos de la autorrealización, del autoconocimiento, y la idea y la intención precisa es que sigamos en este propósito paso a paso. Entre todos nos vamos acompañando en este proceso de aprendizaje, entonces esperamos que sigan en este entusiasmo, en este recorrido, en este tren en marcha, como también nos mencionaba en algún momento uno de nuestros maestros en la enseñanza gnóstica, y sigamos con este propósito. A través del chat pues vamos a seguir compartiendo más información relevante y esperamos que estén muy atentos a lo que vamos a compartir y a todo este proceso que se está desarrollando, que no sería posible sin la participación y el compromiso de cada uno de ustedes. Así que desde Bogotá y desde El Salvador les extendemos un sincero saludo por acompañarnos en esta sesión. Que tengan una muy feliz noche. Paz inverencial. Paz inverencial. Paz inverencial. Feliz Gracias, noche. estimadas Que hermanas, descansen, hermanos, que estén muy bien. Julio Muchas César, gracias por muchas todo. gracias. Gracias, hermana Rosa. Una feliz noche. Feliz noche. Lo mismo, los quiero mucho. Igualmente. Gracias.